Organización Mundial de la Salud define la salud como ese completo estado de bienestar, no solo físico, también mental y social. Todos merecemos vivir saludablemente y a plenitud. Por eso surge nuestro programa Más Salud, para brindarte herramientas de prevención de enfermedades y también para aclarar mitos e inquietudes de distintas patologías. Nuestro lema es que prevenir es sumar vida, y en este mes de octubre llegamos al final de nuestra temporada por este año 2017 y queremos darte las gracias por la sintonía y por todo ese apoyo. Por eso vamos a hacer un programa bien especial dedicado a la lucha contra el cáncer de mama. Regresaremos en el 2018 renovados para ti. Soy Adriana Boscani y los invito a seguir nuestras redes sociales @MásSaludTV, @AnzuateguiTV, y también a que visiten y se suscriban a nuestro canal de YouTube Más Salud TV. Allí van a encontrar todos los episodios de esta temporada 2017. Bienvenidos a este espacio para obtener más salud. Hoy tenemos un programa súper especial dedicado a la lucha contra el cáncer de mama. Por eso nos encontramos en la unidad de mastología y atención integral a la mujer, donde vamos a conversar con diferentes especialistas sobre este tema. Y ya estamos con el doctor Miguel Bracho. Él es cirujano oncólogo, además de ser mastólogo, y con él vamos a conversar todo sobre el cáncer de mama. Doctor, gracias por recibirnos. Gracias. Y bueno, estamos en este programa especial para, en primer lugar, decirle a todas las personas que nos están sintonizando qué es el cáncer de mama. Bueno, el cáncer de mama es un crecimiento sin control de un grupo de células dentro de la glándula mamaria, usualmente de la mujer, aunque por cada 100 mujeres con cáncer vemos un hombre con cáncer de mama, que puede ser muy agresivo, pero tenemos herramientas extremadamente poderosas que permiten diagnosticarlo muy temprano. Obviamente, si nosotros atendemos un tumor que es muy pequeño, del tamaño de la cabeza de un fósforo, con tratamientos muy sencillos, nosotros podemos sacar ese tumor rodeado de tejido sano, estudiar la axila y el resto del cuerpo y colocar tratamientos que disminuyen el riesgo de que la persona haga otros tumores en el resto de su vida, que puede ser muy largo. Si nosotros hacemos el diagnóstico de cáncer cuando el tumor mide menos de 2 centímetros de diámetro, 95 a 97 de cada 100 pacientes están vivas y libres de enfermedad a los 5 años del diagnóstico. Eso es extraordinario. Sí, claro. Eso es fantástico. Bueno, es lo que queremos. Exacto, pero ¿cómo podemos nosotros acceder a ese chance, esa oportunidad con el diagnóstico precoz? Afortunadamente tenemos una herramienta muy poderosa que es la mamografía con el ecosonograma, con ciertas particularidades distintas al resto del mundo. En el resto del mundo se recomiendan controles anuales a partir de los 50 años. La incidencia en Latinoamérica y específicamente en Venezuela es 10 años antes que en otros países, y por eso nosotros necesitamos, como lo recomienda la Sociedad Venezolana de Mastología, hacer pesquisa anual a partir de los 35 años. 35. Muy bien. Pero si tengo un familiar que falleció de cáncer de mama a los 40. Muy bien. Nosotros deberíamos comenzar 10 años antes de la edad a la que fue diagnosticado. Porque es importante entender que esto arranca por una solita célula que se enloquece. Y esa solita célula necesita entre 90 y 180 días para reproducirse y convertirse en 2 células, y de nuevo 90 a 180 días para convertirse en 4. Y estamos hablando de un tamaño microscópico que necesita adquirir un volumen lo suficientemente grande como para que sea visible por la mamografía o el ecosonograma, o incluso palpable. Pero no queremos tumores palpables. Lo ideal sería que lo agarráramos antes de que se percibiera, que la mujer lo percibiera. Y en ese momento que estoy en mi casa, todavía no lo palpo, ¿hay algún otro síntoma que pueda estar presentando la paciente que todavía no lo siente en el autoexamen, pero que haya a lo mejor un enrojecimiento? No lo sé. Sí, puede pasar. Sí, puede pasar. Fíjate. La mayoría de las veces el paciente, por lo menos lo que se diagnostica como mamografía ecosonograma, es imperceptible, lo que se llama sin manifestación clínica. Pero algunas personas, con mucha suerte, y eso es importante entenderlo, uno dice, oye, doctor, ¿cómo me hace usted que tengo suerte? Sí, tiene suerte, porque de repente usted tiene un tumor del tamaño de la cabeza de un fósforo que se manifiesta como secreción serosa, clara o sanguinolenta a través del pezón. En algunos tumores, cuando infiltran el componente ductal, que son esos pitillos que recogen la leche y terminan detrás del pezón, se erosionan por el tumor o la enfermedad, hay secreción serosa a través del pezón y la mujer lo percibe, y ese es un motivo de consulta. La otra ya es un poquito más avanzada, pero también muchas mujeres les pasa, no perciben absolutamente nada en la mama, pero
notan una pelota en la axila. Bien, el tumor es muy pequeñito en la mama, pero ha logrado sembrarse en la axila y produce un aumento de volumen sensible, molesto. Algunas veces cuando la persona baja el brazo nota molestia. Motivo de consulta. Motivo de consulta. La otra es el enrojecimiento o la erupción de la piel de la mama, la areola o el pezón. Porque existen algún tipo de tumores que se manifiestan por una infiltración de la piel y se produce como una erupción. Usualmente la más llamativa es la que es unilateral, ¿verdad? La que afecta a un solo seno y la que empieza por la punta del pezón. Bien, porque a veces vemos muchas mujeres y en estos últimos tiempos de malos detergentes hemos visto mucha erupción en la piel de la mama. Esa erupción es producto de que los detergentes pues, dejan residuos, etcétera, que provocan inflamación, usualmente de los dos lados y sobre todo en la piel del areola más que el pezón. Eso es importante. Ese inicio del cáncer de mama siempre es unilateral o hay veces que está en la fíjate, muchas veces el cáncer de mama lo han nombrado la enfermedad del 10 al 20%, porque de 100 mujeres con cáncer, 10 a 20 tienen enfermedad en la misma mama distinta a la causa por la que consultaron. Es decir, la persona consulta porque tiene un aumento difuso de consistencia en un cuadrante de la mama y resulta que cuando le hacen la mamografía descubres que en otros cuadrantes o en el mismo cuadrante tiene enfermedad adicional, tiene 2 tumores en la mama. Y de cada 100, 10 a 20 tienen enfermedad de la mama contralateral. Y eso hay que resolverlo. Claro. Es decir, en el momento que tú entras a pabellón, tú debes intentar resolver todo el problema que competa pues, al punto de vista oncológico mamario. Y lo mismo pasa con otras cosas. 5 a 10% de las mujeres con cáncer de mama tienen trastornos de función tiroidea, nódulos, y una de esas 5 tiene tumor maligno. Y hay que estudiarla. Y una de cada 20, una de cada 50 mujeres con cáncer de mama tienen patologías ginecológicas sincrónicas. Entonces, un paciente que va a ser resuelto, tratado por el equipo multidisciplinario de mastología, tiene que seguir una serie de pasos. Claro. Bien, tú tienes que interrogar y hacer el examen físico de ese paciente, tienes que tener la mejor imagenología posible, es decir, la mejor mamografía y el ecosonograma. Se integra el interrogatorio, el examen físico, la mamografía y el ecosonograma y se dice: esto está normal, esto es benigno, esto es muy poco sospechoso, esto es intermedio sospechoso, esto es alto sospechoso. Y esas son las clases. Pues. Clase 1, 2, 3, 4, 5, claro. Y se hace una asignación, una recomendación a esa paciente que viene. Hay un abordaje distinto a cada uno. Entonces, por lo menos a las que hay que hacerle biopsia con guía ecográfica, utilizando el aparato de ultrasonido, con anestesia local, se lleva la punta de una aguja especial que es capaz de sacar cilindros de tejido, que no alborotan el cáncer, que no empeoran el pronóstico. Muchísima gente todavía tiene el temor de ser punzado, y definitivamente la única manera de usted poder tratar de una manera profesional, eficaz y eficiente el cáncer de mama es tener un diagnóstico previo. Y que sea preciso. Pero hay algunos mitos antes de hacer el diagnóstico. Hay mitos con respecto a las pastillas anticonceptivas o la terapia hormonal para las pacientes. Es cierto que con tanto tiempo de terapia hormonal en el cuerpo, pues es propensa a esa paciente a formar una malformación. Afortunadamente, en medicina ha venido apareciendo en los últimos 30 o 40 años una manera científica de demostrar si algo es eficaz y seguro. Bien. Eso se llama los ensayos clínicos aleatorizados. Es decir, tú agarras un grupo enorme de pacientes, los pones a tomar anticonceptivos orales o terapia de reemplazo hormonal y al otro no, y los comparas en el tiempo. Okay. La última evidencia científica demuestra que el empleo prolongado de anticonceptivos orales aumenta discretamente el riesgo de tumor de mama, pero ese no es lo único de la vida. Si tú pones en la balanza la cantidad de mujeres que no mueren de muerte obstétrica periparto porque están protegidas por un anticonceptivo eficaz, excede con mucho los 2 o 3 casos de cáncer de mama que aparecen. Y a la larga uno tiene que pensar de esa manera. Claro, si tú, por evitar 4 o 5 cánceres, le quitas el beneficio de una contracepción eficaz a una enorme población de mujeres, vas a tener un bojote muchachito sin padre ni madre. Entonces es razonable que nosotros lo pongamos en la balanza porque es una cosa de salud. La terapia de reemplazo hormonal, hubo un estudio muy importante en el que se comparó no usuarias con usuarias de estrógenos equinos conjugados y un tipo de progesterona.
que demostró que ese grupo tenía una incidencia mayor de cáncer de mama. Cuando se utilizaron terapias más modernas a través de la piel y un mejor progestágeno, se ha descubierto que no aumenta el riesgo de cáncer. Muy bien. Y específicamente las mujeres que no tienen útero por una histerectomía, en las que solo se usa estrógeno, incluso la incidencia de cáncer de mama disminuye. Oh, sorpresa, es que la biología humana es realmente hay de todo. De todo. Y también pasa con el factor de riesgo, la parte hereditaria. Antes se veía que si venías con una línea directa, el porcentaje era súper alto, para poder tener cáncer de mama. Pero hoy en día, pues, se ha demostrado lo contrario. Hay veces que no hay nadie en el árbol genealógico y resulta que lo tienes por factores depresivos, emocionales, en fin. 100 mujeres con cáncer, descubres que 10 de esas 100 tienen historia familiar. Ok. ¿No de acuerdo? 10 de cada 100. Fíjate que no es la mayoría, es muy poquito. Claro, hay algunos pacientes que se te sientan en la consulta y sabes que vas a tener que vigilarlos más estrictamente. Claro. De hecho, las personas que son portadoras de unos genes que predisponen a que aparezca el cáncer de mama, está indicado hacerse control mamográfico y resonancia magnética con contraste anual desde los 25 años. Imagínate tú el riesgo, ¿no? Entonces, pero es interesante. De todos modos tienes que investigar los antecedentes familiares, pero solamente 90 de cada 100 no tienen. Entonces es muy importante que nuestras mujeres estén sensibilizadas a eso. De repente tú no tienes cuento, bueno, pero a usted le tocó la lotería, y si lo agarramos chiquitico, va a ser un cuento bien feliz. Para cerrar, doctor, lo importante hoy en día es que a pesar de todas las adversidades, pues podemos manejar a nivel emocional una buena calidad de vida y no llegar a enfermarnos con tanta depresión y con tantas cosas que vivimos. Eso es cierto, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo pienso que tienes que ser útil y tienes que ser feliz. Así es. Bien. Con lo que hay. Chévere. Esta vida es una sola y necesitamos vivirla a plenitud. Gracias, doctor, por su tiempo. Vamos a hacer una pausa comercial, pero enseguida regresamos con más salud a través de Anzoátegui Televisión. Primero lo nuestro, ya venimos. Y en este momento nos encontramos con el doctor Camilo Vivas. Él es cirujano oncólogo, también mastólogo, y con él vamos a conversar todo lo que es el abordaje de un cáncer de mama. Doctor, gracias por su tiempo. Y gracias, bueno, vamos a comenzar diciendo, bueno, ya el diagnóstico está, la paciente tiene un cáncer de mama. ¿Cómo se hace esa clasificación para ver qué tratamiento es el que le corresponde? Ok, la clasificación del cáncer de mama se fundamenta en nuestras clasificaciones de TNM. Eso es internacional, eso se hace en base al tamaño tumoral, la presencia o no de ganglios axilares y la presencia o no de enfermedad a distancia o metástasis. TNM, tumor, nódulo, metástasis. Entonces, en base al tamaño tumoral, las lesiones menores de 2 centímetros son T1, de 2 a 5 son T2, mayor de 5 T3, y los T4 son todas las lesiones que invaden la piel, invaden el músculo y son extensas en tamaño. Y luego, juntando esto con la N de ganglios, vamos a clasificar en estadios del 1 al 4, donde los estadios 1 son las lesiones precoces, los estadios 2 son las lesiones intermedias, los estadios 3 son las lesiones localmente avanzadas y luego los estadios 4, que son las lesiones metastásicas. Las lesiones tempranas se tratan con cirugía. Los estadios 1 y parte de los estadios 2 se tratan con cirugía. Los estadios 3 y algunos 2B se tratan con neoadyuvancia, que es la quimioterapia, que es iniciar el tratamiento con quimioterapia para después proceder con cirugía. Y los estadios 4 son las lesiones metastásicas, que se van a tratar siempre con neoadyuvancia, con quimioterapia y luego con rescates con cirugía. Las lesiones tempranas, que son las que queremos tener siempre nosotros acá, que son las de diagnóstico por pesquisa mastológica, que es la elaboración mamaria y mamográfica, esas lesiones generalmente no las nota el paciente, son lesiones que diagnostica el imagenólogo a través de la mamografía y el eco. Entonces esas lesiones pequeñas se biopsian a través de agujas guiados por imágenes, ya sea por la mamografía o por el eco, y una vez que se han determinado la ubicación y el marcado, se llevan a quirófano, donde uno, guiado por un arpón, un alambre que coloca el imagenólogo para que uno le llegue, uno va siguiendo el arpón en quirófano, y una vez que uno llega al sitio de la punta del arpón, uno extrae el área involucrada, confirma mediante imágenes de mamografía o de eco si está la imagen dentro de la pieza del arpón, y una vez que está confirmado que la lesión está allí, uno considera si los márgenes están libres o no con la ayuda del patólogo. El patólogo llega y corta la pieza en el mismo acto operatorio del paciente dormido. Abre la pieza y revisa dentro de la pieza si la lesión está justo en el centro y tiene bordes suficientemente amplios para considerar la lesión
adecuadamente tratada. Exacto, erradicada. Y la axila uno la evalúa a través de un método en el cual uno inyecta una sustancia que tiene una afinidad por la vía linfática, una sustancia azul. El azul isosulfán viaja por el tejido mamario y la vía linfática hacia la axila. Y esa sustancia se va a depositar en el primer ganglio de la cadena ganglionar axilar. Okay. Ese primer ganglio lo llamamos nosotros ganglio centinela, que es el vigilante, y ese ganglio nos va a decir a nosotros si la enfermedad mamaria ya llegó a axila o no. Uno toma ese ganglio, se lo envía al patólogo y el patólogo hace un corte congelado del ganglio. Si hay células metastásicas de la mama dentro del ganglio, se considera un N1. Entonces ya ese paciente va a vaciado axilar. Esto se hace con la finalidad de evitarle vaciados axilares tan molestos a pacientes que no lo necesitan, claro, porque no tenían enfermedad axilar. De necesitarlo. Luego que se hace la operación, en la mayoría de los casos va a su tratamiento de quimioterapia, radioterapia, dependiendo del paciente. Sí, dependiendo de los estadios. Las lesiones muy precoces les ofrecemos tratamiento con radioterapia intraoperatoria. Una vez que sacamos la pieza y el ganglio es negativo, dentro del protocolo del tratamiento con radioterapia intraoperatoria, el equipo nuestro, que es el Intravin, un equipo alemán que se adquirió ya hace unos 3 años y que, sí, del cual ya tenemos alrededor de 300 y tantos casos, se utiliza para dar radioterapia en el sitio, justo dentro de la cavidad tumoral, siempre y cuando la lesión sea pequeña y la axila sea negativa. Cuando el patólogo nos dice que está completamente resecada la lesión en la pieza que uno mandó, uno introduce este equipo, una esfera de diferentes tamaños, y el doctor encargado de hacer el tratamiento, que es un oncólogo radioterapeuta, el doctor Benavides, hace los cálculos de dosis y calibra el equipo y se da el tiempo necesario que necesita para irradiar el área hasta 1 centímetro alrededor de la cavidad. Son alrededor de 2000 centigrados que se dan en esa zona, y el paciente sale ya de quirófano con una resección del tumor amplia, con radioterapia en el sitio, en el área local, y con una evaluación de la axila, descartando la metástasis. Ese es el manejo ideal y adecuado del nuevo milenio para un cáncer de mama en un estadio temprano. Claro, es maravilloso porque evitas todas las sesiones de radioterapias que eran tan molestas y que tenían tantos que eran efectos diarias, secundarios en la piel. 200 centigrados diarios de lunes a viernes por 6 semanas para completar 6.000. Era muchísimo. Y esas pacientes que no aplicaron para la radioterapia intraoperatoria se manejan con el tratamiento estándar. Sí, el estándar, que es el vaciado axilar o disección axilar. Van después recuperas 4 semanas a la cicatrización y van entonces a la quimio. Reciben la quimioterapia los 8 meses, los 8 ciclos, y después van a radioterapia y reciben las 6 semanas de radioterapia. Bien, doctor. Yo creo que ha aclarado muy bien el punto de todo lo que es el abordaje quirúrgico. Vamos a hablar de esas pacientes con implante mamario. Se dice, no sé si es mito o realidad, que el solo hecho de haber aperturado y incluir o introducir un implante mamario puede tener riesgo a padecer de cáncer de mama, y puede ser un poco complicado el manejo de esta paciente. Ya hay estudios y trabajos suficientes sobre la relación de cáncer de mama e implante, y está completamente descartada esa relación. En algún tiempo los implantes estuvieron relacionados con reacciones de tipo inmunológico. En trabajos de años sí se pudo establecer alguna relación de reacción inmunológica, pero no de cáncer. Las pacientes con implantes no tienen más riesgo de hacer cáncer de mama. El problema de los implantes es que significan una molestia para el imagenólogo poder evaluar la mama completamente, claro, porque recuerden que la mama es redonda y las placas de mamografía son planas. Entonces tú tienes que convertir una cosa redonda en una cosa plana, tienes que tratar de aplanar la mama lo más posible. El equipo de mamografía va aplanando la mama, y si hay un objeto en el medio, que es el implante, no va a permitir que se aplane adecuadamente la mama, va a haber un estorbo allí que va a dejar áreas de la mama sin evaluación. Claro. Entonces, el problema de la presencia de los implantes es el obstáculo para el diagnóstico adecuado y los riesgos de que se quede parte de la mama sin evaluar. ¿Qué se hace? Se hace una maniobra que se llama la maniobra de Eklund, que fue quien describió la maniobra, que es en las pacientes con implantes hacer doble juego de radiografías. Un primer juego conjunto con el implante. Entonces tú vas a ver la placa con la imagen del implante ahí colocada, y vas a ver en la maniobra de Eklund el implante rechazado hacia atrás, y vas a ver solamente el tejido mamario. Se realizan más entonces. Sí, se realizan más imágenes, y de esa manera se trata de evitar que haya un falso negativo, que es lo problemático, los pacientes que se van a la casa
con una lesión que no fue detectada en el momento de la pesquisa. Pero bueno, la técnica está bien depurada y la experiencia de nuestro centro en estos tantos años que tenemos, ya casi 20, hace que pocas personas queden con alguna lesión que no haya sido vista. Quiero que le des un mensaje a todas las personas que nos están viendo sobre el hecho de hacerse un buen estudio por profesionales en la materia y bueno, por supuesto siempre llevando a la prevención. Yo le digo a todos mis amigas, pacientes y a todo el público en general que la clave de la curación del cáncer de mama es hacer un diagnóstico temprano. El cáncer de mama no tiene prevención. Prevención tienen algunos otros tumores donde tú dejas de fumar y el riesgo de cáncer de pulmón, por ejemplo, baja. Pero en mama no, en mama es un azar y a veces determinado genéticamente por antecedentes personales y familiares de cáncer de mama. Pero la clave es detectarlo en el primer momento en que esa lesión todavía no es palpable y solamente detectable por imágenes. Si una paciente que tiene un cáncer de mama o está condenada a tener un cáncer de mama es detectada en una fase en que todavía no es palpable, es un estadio 1, esa paciente tiene por encima del 90% de posibilidades de curarse de su enfermedad, sin detrimento de su estética, sin perder el implante. Inclusive nosotros aquí tratamos los cánceres de mama sin quitar el implante, les irradiamos con el Intravin y esa paciente puede pasar completamente por una fiesta en la playa y nadie saber que tuvo un cáncer de mama. Increíble el trabajo que hacen. De hecho, hasta he visto imágenes que en caso de que toque extraer toda la mama, colocan un implante con un tatuador, inclusive hacen el pezón, la sí, ya esos son los casos de pacientes con estadios más avanzados, sí, en los que tenemos que quitar la mama y reconstruir. Ese es otro tema amplio, sí, que hay que tocar, que es la reconstrucción de la mama. Sí hay procedimientos en los que quitas completamente la mama. Ahora preservamos la piel y el complejo oral pezón y reconstruimos con implante o con tejido del abdomen. Quería transmitirlo porque somos privilegiados en nuestra zona de tener un centro mastológico como la Unidad de Mastología y Atención Integral a la Mujer, con especialistas en cada materia y con este equipo multidisciplinario que hace más llevadera la situación como lo es enfrentar un cáncer de mama. Gracias, doctor, por todos sus conocimientos, por transmitirnos y explicarnos estar aquí. Cómo es los procesos quirúrgicos de este cáncer de mama. Debemos hacer una pausa comercial, pero al regreso seguimos con más salud a través de Anzoátegui Televisión. Primero lo nuestro. Ya venimos, no se muevan. Y ya estamos con la doctora Yamila Padrón. Ella es oncólogo médico y nuestra parte a abarcar en este momento, doctora, es todo lo que es la quimioterapia, los tratamientos con los cuales disponemos hoy en día. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, para mí un inmenso placer. ¿Cuáles son los tratamientos que disponemos hoy en día y de qué dependen? Sí, bueno, ustedes saben que el manejo del paciente con cáncer es un manejo multidisciplinario. Ya entrevistaron al cirujano, que tiene un rol súper importante. Sí. Están también los radioterapeutas, que hacen otro tipo de tratamiento oncológico. Y estamos nosotros, los oncólogos médicos, que somos los que nos encargamos de lo que es el tratamiento de quimioterapia. En general se le dice quimioterapia y quizás se abarca un poco más de lo que es quimioterapia, porque realmente quimioterapia significa que administramos un grupo de medicamentos, casi todos vía oral o a través de las venas, que van a ir directamente a atacar a las células malignas. Okay. Sin embargo, hay un grupo de medicamentos que la gente dice, bueno, es quimioterapia porque voy igualmente y me administran algo en las venas, más sin embargo, ya no se le llama quimioterapia porque son medicamentos muy interesantes en su mecanismo de acción, son menos tóxicos en su mayoría, ¿okay? Tienen otros nombres, desde el punto de vista médico ya pertenecen al grupo de inmunoterapia, pacientes que reciben medicamentos llamados anticuerpos monoclonales. Es medicina más moderna porque son medicamentos que van mucho más al sitio que interesa, respetando el tejido sano, por lo que son menos tóxicos. Pero se dice que esta quimioterapia casi siempre, aparte de atacar las células malignas, también las buenas. Sí, y es por eso que daña a nivel sistémico un poco el cuerpo. Fíjate, la quimioterapia son medicamentos sumamente efectivos, muy buenos, pero no son perfectos, como digo yo. Quisiéramos que fueran más inteligentes. ¿Por qué? Porque, bueno, es verdad, atacan la célula maligna, pero en algunos casos no respetan otras células. Ejemplo,
que tanto le interesa a la mujer, el folículo piloso, y entonces provoca caída del cabello. Eso es un efecto colateral que nosotros no quisiéramos que ocurriera. Y no se puede evitar. Y ocurre. Y hasta los momentos no se puede evitar con un grupo de medicamentos. Sin embargo, crece inmediatamente Sí, no, después que sí, cierra sí, el periodo de... en el caso de la alopecia, que es el término médico, que es la caída del cabello, es reversible. Una vez que cesa el estímulo de la quimioterapia, el cabello crece nuevamente. Y pasa también, por ejemplo, con la parte hematológica. O sea, no queremos que el medicamento provocara anemia o baja de las defensas, o sea, lo que llamamos los leucocitos bajos, leucopenia, o baja de las plaquetas. Y lastimosamente muchos de los medicamentos van a provocar algunos de esos efectos, pero también se corrigen en su mayoría. Son procesos que son de origen reversible. Muy bien. Por otro lado, hay otros efectos adversos que son muy comunes en las quimioterapias. ¿Cuáles son? Sí, además de lo que ya mencioné, están los efectos gastrointestinales. Son muy frecuentes, las náuseas y vómitos, malestares digestivos. Y es que se altera un poco tanto el olfato como el gusto. Entonces las personas refieren tener alteraciones al gusto, están muy sensibles a algunos olores, algunos sabores. Algunas mujeres, por ejemplo, lo relacionan y narran que se parece mucho al momento de estar embarazado. Aparece la náusea, aparecen algunos malestares. Sin embargo, hoy en día ha habido un avance importantísimo en el grupo de medicamentos que evitan esos efectos colaterales. Eso es lo que iba a preguntar. ¿Hay manera de contrarrestarlo o evitar a que aparezcan inmediatamente que nos coloquemos la quimio? Sí, hay un grupo de medicamentos sumamente potentes, lo que los llamamos los cetrones, que en teoría existen varios grupos y esos grupos son medianamente potentes, muy potentes y súper potentes, ¿ok? Entonces nosotros escogemos, dependiendo de lo esperado, si el paciente se espera que vaya a tener muchas náuseas o vómitos, se escoge entonces el súper potente, por llamarlo de alguna manera. Y también se le dan truquitos en la alimentación, es súper importante, por eso es vital la evaluación también con el nutricionista, porque el nutricionista le va a decir un plan de dieta que va a favorecer que ese paciente pues reduzca al máximo esos efectos colaterales no deseados. Es así, y que lo cumpla. Y comentas esto y recuerdo la importancia del núcleo familiar dentro de este proceso, porque el paciente por sí solo pues no va a poder prepararse su comida o estar pendiente de esto sí, esto no. Sí. La importancia de la familia y de ese apoyo psicológico que necesita el paciente cuando está durante toda esta escala de tratamiento. Totalmente. La evolución de un paciente sin duda alguna va a depender mucho de esto. O sea, pasar por el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad como esta y estar acompañado es vital. Ese acompañamiento inclusive a veces, lo lógico es que sea del familiar, pero a veces vemos el acompañamiento inclusive de amigos. ¿Okay? Aquel que por ejemplo ha sido acompañado de repente por ejemplo, hasta por un grupo religioso. Hemos visto de todo. Para eso hay muchísima tela que cortar, o sea, muchísimo. Súper importante que el paciente se sienta acompañado. Por ejemplo, en cáncer de mama, nosotros nos complace mucho ver a ese esposo involucrado, comprometido, sabes, que lo acompaña, que le da ánimo, que es súper importante. Sí. Es un tema súper difícil, sobre todo que ese paciente está sensible, puede estar de mal humor, hay días que no quiere nada. Y esa persona allí, así a veces no quieran ni que me digan nada, pero solamente el solo hecho de que esté es vital. La paciencia y todo el amor del mundo que le puedan tener al acompañamiento de esta situación que tocó vivir en el núcleo familiar. Obviamente no queremos que ninguno pase, pero si pasa y es diagnosticado a tiempo, la cura, no sé qué porcentaje está manejando Yamila en cuanto al tratamiento de quimioterapia. Ya hemos dicho que es algo multidisciplinario, que todos influyen, pero hay un porcentaje bien alto de que el paciente se cure. Sí. Bueno, ahí lastimosamente tenemos que hablar de situación país. Sí. Y la realidad que has venido viendo con tus pacientes de no conseguir. Sí, evidentemente. Mientras más avanzada es la enfermedad, por supuesto su probabilidad de cura se reduce significativamente. Claro. Nosotros, lastimosamente, estamos como país subdesarrollado, con muchos déficits, entre el grupo de países en donde lastimosamente el diagnóstico se está haciendo de manera
avanzada, claro. Una enfermedad localmente avanzada. Evidentemente no es lo mismo el paciente que debuta con una enfermedad pequeñita, del tamaño de un arroz o de una caraota, aquel que debuta ya con el tamaño de un limón o de un durazno. Evidentemente su riesgo a recaída y a que esas células malignas puedan digamos, viajar a través del torrente sanguíneo, el linfático y dar la metástasis es altísimo. Ahora, nosotros colocamos quimioterapia en dos grandes contextos. En el paciente que de entrada llegó al consultorio y sabemos que no vamos a poder curar, pero que le vamos a aliviar los síntomas, y aquel grupo de pacientes en donde la enfermedad es más pequeña y nosotros colocamos quimioterapia, bien sea previo a la cirugía o después de la cirugía. Ese tipo de tratamiento se le llama neoadyuvante y adyuvante. Para no hacerlo muy complejo, lo importante es saber que si el paciente está dentro del grupo de pacientes con probabilidades de curarse, mientras más rápido se inicia el tratamiento y mientras nosotros administremos las drogas de la manera ideal, es decir, colocadas en las concentraciones ideales y en los periodos que toca, ese paciente va a tener mejor pronóstico. Bien. En Venezuela, lastimosamente, estamos viendo primero pacientes que nos llegan con enfermedad avanzada. Pocas veces nos llega el tumorcito pequeño, sino que nos llega ya el tumor grande que ha sido capaz de viajar ya a la axila o inclusive a otros tejidos. ¿Y el tratamiento no lo están consiguiendo? Y lo más grave es eso, el no contar con los medicamentos estándares. O sea, hemos hecho un retroceso, yo creo que fácilmente de 100 años. ¿Okay? Wow. O sea, hemos tenido ahorita el déficit de medicamentos que son medicamentos de vanguardia, o sea, son medicamentos que requerimos para que los pacientes vayan bien en todos los contextos. ¿Y has visto dentro de tus pacientes, unos pacientes que se han curado recaídas? Claro, la incidencia ha sido por mayor supuesto. igual. Estamos viendo pacientes que no responden al tratamiento. Claro. Cuando evaluamos, bueno, ¿qué pasa? El paciente no cumplió los tiempos adecuados, el paciente tuvo que viajar inclusive al extranjero y buscar moneda o divisa extranjera para tratar de conseguir el medicamento. Qué duro. Por supuesto, todas esas dificultades que el paciente está teniendo repercuten en esto. Pues no es lo mismo administrar los tratamientos en los tiempos que administrarlos tardíamente. Y en el paciente que inclusive podemos medir la enfermedad, pues lastimosamente estamos viendo cómo lo que era del tamaño de un mamón se convierte frente a nosotros, a los ojos de nosotros, en tamaño de un durazno, ¿no? Uy, qué difícil. No ha tocado nada fácil. Sabemos que en todas las patologías, pero hoy que estamos conversando sobre el cáncer de mama no escapa de la situación país. Siempre tendrán en mí mi respeto y mi admiración. Son profesionales de la salud que trabajan el día a día con esta realidad, que lo enfrentan y que en sus ojos ven la progresión de una enfermedad que pudo haberse parado y que por falta de medicamento y insumos no lo pudieron hacer. Sin embargo, bueno, tenemos que seguir apostando a la prevención, al diagnóstico precoz para que no suceda este incremento en los pacientes con recaída o que fallecen por culpa del cáncer de mama. Sí, bueno, el llamado es no solamente a que el paciente haga la prevención, sino que lógicamente en el contexto de lo que es las mejores tasas, claro, y que haya concientización también de los entes, en este caso gubernamentales sobre todo, porque definitivamente tenemos que corregir esta falla de medicamentos que no solamente escapa al producto de uso oncológico, a todo, pero es muy grave, realmente es muy triste ver que los pacientes sean diagnosticados porque podemos hacer mucha prevención, pero que después tampoco podamos tratarlo. Claro. Bueno, en nombre de Dios que podamos evolucionar en este tema y que ya pronto veremos resultados mejores. Gracias, doctora, por su tiempo, por explicarnos todo lo que es el proceso de quimioterapia para el paciente y también para el núcleo familiar, pero debemos hacer una pausa comercial y al regreso seguimos con más salud a través de Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro. Ya venimos. Y ya estamos dentro de este espacio donde todas las mujeres se hacen la mamografía. Por eso nos acompaña la doctora Lisette Méndez. Ella es médico radiólogo, además de ser imagenólogo, junto a Jocelyn Marchán, que es técnico en el área del estudio mastológico, y una paciente que nos va a apoyar para demostrarle a todos ustedes qué es la mamografía. Pero antes vamos a preguntarle a la doctora de qué se trata este estudio mastológico. ¿En qué consiste una mamografía? La mamografía es un estudio de imágenes donde se utiliza como método de imagen la rayos X. ¿Este es el aparato? Sí, este es el mamógrafo. Es una rayos X de baja densidad
¿ok? Se utiliza principalmente para la detección temprana del cáncer de mama. No lo previene, pero sí lo detecta en etapas iniciales, lo cual es la campaña que estamos pues promocionando. Siempre hay una duda de que si ya me hice la mamografía, ¿para qué me voy a hacer el eco? ¿Viene acompañado obligatoriamente la mamografía de un eco mamario? Sí, es lo que se recomienda, porque son estudios que se complementan. Las cosas que vemos en mamografía no las vemos en el eco y viceversa. Entonces, para que sea un estudio como que integral y completo, tiene que hacerse los dos estudios. Muy bien, entonces esto es como un aparato que hace unas radiografías. Por cada lado de la mama, ¿cuántas son en total? Son 4 proyecciones, 2 de cada mama, 2 mediolaterales oblicua y 2 craniocaudales. Ok, vamos a ver con qué consiste. Invitamos a nuestra paciente y a Jocelyn Marchán, que es el técnico en esta área, que va a ser la persona que te va a apoyar, no vas a estar sola. Llega, coloca la mama. Tú nos explicas, Jocelyn. Sí, cómo no. Ok, comenzamos primeramente con las craniocaudales. Comenzamos con la mama derecha, a menos que la paciente sea operadita, tenga una mama remanente en este caso. Comenzamos siempre con el lado, posicionando la mama de frente, pezón frente aquí al cruce de aquí del equipo. La paciente debe estar relajada, ya que esto es primordial para el momento de hacer la mamografía. Así tenemos un buen posicionamiento. Ok. Aquí la máquina se prende. Y vamos a ver de este lado la imagen. Aquí podemos apreciar la imagen, como le explicó la doctora, esta es una craniocaudal derecha, el tejido de la mama, el pezoncito. Aquí la doctora puede hacer diagnóstico primeramente del lado derecho. Bien. En este caso, esto es una mama normal. Se ve. Sí, es una imagen en escala de grises, ¿ok? Aparentemente es una proyección craniocaudal de la mama derecha. No se observa ningún tipo de imagen sospechosa, ni calcificaciones, ni densidades asimétricas, ni opacidades nodulares, que es más que todo lo que uno busca. A nivel de piel tampoco se ve ningún engrosamiento y el complejo de la persona está en buen estado. Entonces, 20 puntos de esta paciente. Sí. Esta radiografía entonces se hace por cada lado de la mama. Sí. Ahora vamos a tomar la mediolateral oblicua izquierda de la mama, posicionándola de esta manera. Extendemos su brazo. La mama debe estar de frente nuevamente acá, hacia donde indica el equipo, hacia la flechita. Levantamos la cara. Aquí tomamos siempre el pectoral. Se va a tomar su mama hacia un ladito, la parte del pectoral y el surco mamario. Y hacemos nuevamente la proyección. Y dependiendo de cómo vea la mamografía el médico radiólogo o mastólogo en este caso, decide qué proyecciones adicionales debe tener la paciente para tener un buen diagnóstico. Ya estamos dentro del espacio donde se realiza el eco mamario, pero antes la doctora Lisset hace el estudio físico como tal de la paciente. Doctora. Ok. Buscamos ganglios a nivel de cuello. Ok. A nivel. Pongan los manitos aquí. Los manitos. A nivel axilar. Pon tus manitos detrás de la cabeza. No te tocas nada, no te sientes nada. Sí, mucho no. Se evalúa simetría de las mamas.
y se verifica que no haya secreción por los pezones. Acuéstate para la cabeza. Muy bien. Y pon tus manos otra vez aquí. Volvemos a evaluar. Y procedemos a hacer el estudio. Dentro de estas imágenes, Lisette, siempre hay confusión sobre lo que es un quiste, un nódulo. Las personas piensan que, no, yo tengo quistes, pero resulta que es nódulo. ¿Cuál es la diferencia entre un quiste y un nódulo? Particularmente el quiste siempre, casi siempre, está compuesto por líquido, con contenido líquido. La mayoría de las veces, por no hablar de siempre, son benignos. Okay. ¿Y cómo se ven en la imagen? Si es líquido. En términos médicos se ven anecoicos, ¿ok? Aquí tenemos Esto es casualmente un quiste. Oye, qué bien. Anecoico, o sea, es Que negro es un completamente. hueco, todo negro. Completamente, porque los ecos pasan a través del líquido. Perfecto. Y por eso es que da esa imagen negra. Entonces esto es un quiste. ¿Y los nódulos se verían completamente sólidos? Es decir... Sí, los nódulos son completamente sólidos. Hay nódulos que son ecomixtos, que también tienen áreas como anecoicas o quísticas en su interior. Pero principalmente la diferencia entre ellos es que los nódulos son sólidos y los quistes Claro. son de líquido. ¿Y dentro de la imagen cómo se ve el nódulo? Se ve de un color gris más Gris. oscuro. Bien. Deja una sombra parecida a esta que nos está dando el quiste. Sin embargo, no hay un reforzamiento a nivel posterior Muy bien. en la imagen sólida como tal. Si conseguimos una imagen sólida, la vemos. No, esperemos que Ojalá no. que no. De todas maneras, cuando se hacen las biopsias ecoguiadas, siempre es con un nódulo, no con un quiste. Sí, esto es un nódulo. Lo siento. Ok. Casualmente. Ahí no. está. Este que está. Ujú, sí. Ok, ahí se ve que es oscuro, que no se ve completamente negro. Exactamente. Y se comienza a medir. Sí. ¿Cuántos se toman las centímetros? medidas. El quiste generalmente no se mide porque medimos lo que tenemos, lo que vamos a hacerle seguimiento o lo Muy que bien. vamos a controlar. ¿Ok? Los quistes, como son benignos, pues no se... Entonces esta paciente, por tener un nódulo, debe venir a hacerse su estudio mastológico cada 6 meses. Dependiendo Ok. de los antecedentes de la paciente, si ella tiene antecedentes en su familia de cáncer de mama, lo más recomendable es que se haga una biopsia del nódulo, Muy así bien. yo vea que el nódulo es de características benignas. Así me parezca a nivel de imágenes que Que es es algo benigno, benigno. por protocolo tiene- debe hacerse una debe biopsia. hacerse su biopsia. Y sería ecoguiada, sería aquí. Sí, una biopsia cuidada. Es lo que le corresponde entonces Sí. a esta paciente por tener sus antecedentes, por su historial y luego, por supuesto, referirla A su al médico mastólogo, cirujano sí, exacto. oncólogo mastólogo para que comience o indique cuáles son los pasos a seguir. Exactamente. Bien, Lisette, mil gracias a la paciente por además acompañarnos durante todo este proceso. Gracias, Lisette, por todos los conocimientos y por explicarnos un poco de qué se trata todo lo que es la mamografía y todo lo que es el eco, como lo acabamos de proyectar, donde se pueden ver nódulos, donde se pueden ver quistes, son distintos, ya nos aclararon las diferencias. Lo importante es detectarlo a tiempo. La invitación es a que si estás en casa y estás viendo este programa y no te has hecho hasta ahora tu estudio mastológico, pues te acerques a la unidad de mastología y hagas todos los estudios de mano de expertos con todo este equipo multidisciplinario. Queremos prevenir, porque como siempre nuestro lema prevenir es sumar vida. Y así, con todas estas imágenes, pues llegamos al final de nuestro programa el día de hoy y al final de toda esta temporada durante el año 2017. Gracias por la sintonía, por siempre estar ahí. Gracias a todo mi equipo maravilloso por hacerlo posible. Nos vemos el año que viene en una nueva temporada. Bye bye.